Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se lo escucha. Gracias, Alfredo. Bueno, mil disculpas por el tema del jueves. Hoy día nos vamos a quedar un poquito más para tratar de recuperar algo de la clase pasada. Y estamos viendo desde el punto de vista teórico la evolución de las teorías del desarrollo. Ustedes tienen que tener presente que se habla in stricto sensu de teoría del desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando después de 1945. Dos elementos centrales que hacen a esta evolución. Primero, después de 1945 hacia 1950, se crean diferentes instituciones multilaterales de préstamo y de crédito. Se crea la OCDE, se crea el Banco Mundial, se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, se crea el Fondo Monetario Internacional, y estas entidades multilaterales, que después se les llamaron de desarrollo, estaban dedicadas de alguna manera a tratar de reconstruir primero la economía de Europa y la infraestructura europea, porque después de la Segunda Guerra Mundial había quedado devastada. Entonces, la noción que se tenía de desarrollo estuvo vinculada a infraestructura. Las teorías estaban vinculadas a qué países se desarrollaban cuando se industrializaban. Esa es una de las características fundamentales de la teoría. Entonces, la teoría del desarrollo estaba vinculada más a infraestructura y a industrialización. Y ustedes tienen que ver que asociado a eso es que el ciclo normal y el ciclo que se llama de la economía estaba vinculado a que países que se consideraban desde el punto de vista de la definición de desarrollo tenían que cumplir estas dos características. La primera característica, que estaba asociada a que hacemos infraestructura para el país y hacemos industria para el país. Entonces, industria e infraestructura eran las dos variables importantes que a partir de 1945 definían desarrollo. Entonces, las inversiones estaban vinculadas, primero, inversiones en estructuras residenciales. Esa inversión, digamos, estaba vinculada a hogares, vivienda, casas, complejos familiares y multifuncionales después de 1945. Entonces, la inversión en estructuras residenciales formaba parte de esta nueva teoría del desarrollo, pero además aquella inversión que estaba vinculada, aquella inversión que estaba relacionada con la industrialización, con la generación de industria. Entonces, así se entendía después de 1945 el desarrollo. Y tenía una hermanita desde el punto de vista conceptual. Entonces, desde el punto de vista conceptual, el desarrollo tenía un hermano que era el progreso. Entonces, cuando tú veías ciudades que contaban con tres características fundamentales: la primera, caminos y carreteras; la segunda, estructuras residenciales; y la tercera, un sistema de transporte importante, podíamos hablar de que ese país estaba alcanzando el progreso. Nuevamente, la teoría del desarrollo nace después de 1945 con la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo que venía detrás de la teoría del desarrollo es que estaba vinculado a la reconstrucción de Europa. Para ello se necesitaba de organismos internacionales para que puedan prestar tanto a Alemania
como a todos los demás países europeos, para que reconstruyan su economía, pero también su infraestructura. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, habían ciertas características, chicos, que estaban vinculados a esa reconstrucción. Y esas características básicamente estaban netamente vinculadas a lo que se llamaba infraestructura física. Entonces, podíamos llamar un país desarrollado por dos componentes. El primer componente, que sea industrializado, que tenga industria, y el segundo componente, que tenga básicamente infraestructura de hogares e infraestructura carretera. Entonces, asociado a la teoría del desarrollo, se empezó a hablar cada vez más, asociada a la teoría del desarrollo, la noción de progreso. Progreso es sinónimo de avance, progreso es sinónimo de adelanto, pero desde el punto de vista económico, nosotros tenemos que ver que progreso en ciudades, en países, tenían que cumplir tres requisitos fundamentales. El primer requisito, que tenga una infraestructura de caminos y carreteras importante. El segundo requisito, que tenga infraestructura de estructuras residenciales, es decir, vivienda. Y el tercer requisito, un sistema de transporte importante. Entonces, esos tres requisitos hacían ver que de alguna manera los países estaban entrando en esta noción de progreso y eran considerados países en desarrollo o en vías de desarrollo. Pero esta noción es de los 50, es de los 60. Poco a poco se estaba empezando ya a configurar a los países en función a la industria que tenían o en función a la infraestructura. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros tratar de considerar es que de alguna manera, en el caso nacional, para el caso de Bolivia, espérenme un segundito, por favor. Entonces, estamos hablando de dos conceptos relacionados, complementarios. Primero, desarrollo y después progreso. Sin embargo, en los años 70, antes que nada, los quiero contextualizar. Entonces, después de los 50, hacia la década de los 60, varios países se habían denominado ya industrializados. Por ejemplo, el proceso de cambio en Bolivia duró 14 años. El proceso de cambio. Comparen esto. Todas las ciudades en Alemania, desde Berlín, Múnich, Frankfurt, Colonia, estaban bombardeadas y devastadas. Alemania, con la ayuda que recibió de los Estados Unidos para su reconstrucción en 1960, luego de 15 años, en el denominado milagro económico alemán, se volvió a constituir una economía industrializada y desarrollada. 15 años le duró después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Otro elemento que tienen que considerar en el análisis es que Alemania tuvo una deuda de guerra. Como perdió, tenía que solventar los gastos de los países que había devastado. Caso de Francia, caso de Inglaterra, caso de Europa del Este, donde Alemania, caso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, etcétera. Entonces, por un lado, tenía deuda contraída,
pero por otro lado tenía deuda para su reconstrucción. Sin embargo, fueron tan eficientes los alemanes que en tan solo 15 años, para 1960, se volvieron a denominar economía industrializada. El proceso de cambio duró 14 años en Bolivia con Evo Morales. Y en esos 14 años no hemos podido industrializar la economía nacional. Primer elemento. Segundo elemento, calculen el nivel de bonanza en Bolivia. El nivel de la bonanza en nuestro país. ¿Cuánto dinero ha entrado producto de la venta del gas al Brasil y a la Argentina? Alemania utilizó 3/4 partes de ese monto de la bonanza en Bolivia, o si ustedes quieren, un monto similar para reconstruir todo lo que estaba devastado e industrializarse. Sería una tesis de grado sumamente interesante si nosotros vemos cómo de estar dinamitada, de estar bombardeada, de que sus ciudades estén básicamente en las ruinas. Entren al Google y vean cómo estaban las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. No tenían alcantarillado, no había dónde vivir. Básicamente las personas en el primer invierno después de la Segunda Guerra Mundial dormían dentro de cajones de cartón y tuvieron que soportar temperaturas de menos 20 grados porque el invierno alemán es así, y tenían que ponerse papeles debajo de la ropa, papel periódico debajo de la ropa para poder pasar ese invierno porque no tenían ni siquiera ni techos ni paredes para sostener el invierno. Pero vean el trabajo alemán denominado milagro, pero yo no creo que es milagro, sino fue el trabajo encomiable de los alemanes que querían ser nuevamente un país industrializado. Si ven ustedes el Time o el New York Times de 1960, ustedes van a poder ver en las noticias se decía que Alemania volvió a volverse a ser un país industrializado. 15 años le tardó. Y si ustedes comparan ese proceso de industrialización y de reconstrucción con el periodo de bonanza de Morales, ustedes pueden tener más de 14 años. Desde 2006 al 2016, estamos hablando de una década. Y al 2019, estamos hablando algo así de 13 años. Entonces pueden correlacionar ustedes con el tema de la reconstrucción de Alemania y pueden ver cómo manejaron los alemanes eficientemente los recursos que tenían y desarrollaron industria. A diferencia de estos 14 años que no hemos podido romper el patrón de materias primas y desindustrialización en el que estábamos. Podría ser una tesis brillante para que lo tomen en cuenta porque ustedes ya casi son economistas a punto de titularse. Entonces, progreso, desarrollo viene con esa corriente a partir de 1945, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los 70s, como había una expansión del ciclo económico, habían años dorados entre los 60 y los 70s. Esos años dorados determinaron de alguna manera que las industrias trabajen a 2, 3 turnos por encima de su capacidad de producción para proveer bienes. Entonces tenemos entre los 60s una mercadotecnia orientada hacia la producción. En los 70s esa mercadotecnia viene de marketing, mercado. Esa mercadotecnia estaba orientada a la producción y los 70s fue conocido como aquel periodo y aquel ciclo de consumo en masa plus producción en masa. Consumo en masa plus consumo en masa, para que lo tomen en cuenta y lo puedan anotar. Entonces, esa producción en masa y consumo en masa de la gente no tomaba en cuenta el medio ambiente.
no tomaba en cuenta el deterioro que tenían y hacían las industrias. Entonces, aproximadamente para inicios de los 80s hasta mediados de los 80s, economistas y ambientalistas empezaron a tratar de medir el deterioro ambiental, primero de dióxido de carbono, o el pasivo ambiental que deja la actividad minera, o el pasivo ambiental que deja la explotación del petróleo en regiones petroleras del globo. Entonces, se trató de establecer una nueva teoría del desarrollo a partir de la preocupación socioambiental, a partir de que el medio ambiente ahora es importante y que en esa manera de industrializar de manera salvaje de algunos países es que esas industrias no cumplen con las medidas de buenas prácticas de manufactura ni tampoco con los estándares medioambientales. Entonces, surge una complementación a la teoría del desarrollo de 1945 y la preocupación medioambiental entra en el debate. Entonces, los países desarrollados son aquellos países en los que básicamente se cuida por el medio ambiente y su industria es limpia. Después de los 80s y hacia los 90s, empieza a surgir otra preocupación. Los países industrializados en las épocas de bonanza de los 60s a los 70s, donde hay producción en masa y consumo en masa, rezagan aquellos países en vías de desarrollo o aquellos países que tienen problemas estructurales como Bolivia que no podían resolver y que estaban saliendo de procesos políticos complicados. Como en el caso de los 70s, Bolivia estaba saliendo de una dictadura y de alguna manera ese proceso complicado de la dictadura establecía que hasta 1982 en elecciones democráticas asuma Hernán Siles Suazo, pero al no poder manejar la economía renuncia y entra el doctor Víctor Paz con el decreto supremo más inteligente que pueda haber, un proyecto de derecha que fue básicamente el decreto supremo que estabilizó la economía. Entonces, varias economías en el África, en Latinoamérica, etcétera, estaban enfrentando el proceso complicado que estaba relacionado con el tema de resolver su problema político y entrar al desarrollo. Entonces se estableció, por ejemplo, un tema de rezago en términos de crecimiento y de desarrollo de economías fuertes con economías como la boliviana, la africana, muchas latinoamericanas, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, esas heterogeneidades hacia los 90s empezó a cuestionar la teoría del desarrollo. Y muchas investigaciones, por ejemplo, como el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, básicamente Amartya Sen ganó el Nobel de Economía en 1986. Amartya Sen es un profesor de la Universidad de Harvard, es un profesor hindú de la India que tuvo varios estudios acerca de la pobreza y la desigualdad, acerca de su enfoque de capabilities, el capability approach, que de alguna manera trató de explicar por qué las personas están entrampadas en la pobreza y por qué están entrampadas en la desigualdad. Entonces, las preocupaciones medioambientales de los 80s y los 90s reformó la visión de desarrollo. Pero además ahora el ser humano y el bienestar de la población ya era importante. El informe del Banco Mundial de 1990 se llama Attacking Poverty, que significa atacando pobreza, en 1990. Y muchas entidades de cooperación trataron de ver que el objetivo del desarrollo es buscar bienestar y calidad de vida para las personas. Y buscar bienestar y calidad de vida de las personas era reducir pobreza.
eliminar desigualdad e inequidades. Entonces, no solamente formaba parte de esta nueva corriente, nueva visión del desarrollo, el tema del medio ambiente, sino también de la calidad de vida del ser humano. Entonces ya los temas de pobreza y desigualdad eran los problemas a eliminar. Y la comunidad internacional estableció los objetivos de desarrollo del milenio. Los Millennial Developing Goals. Y estos objetivos del milenio implicaban avances en reducción de pobreza, coberturas en salud, mortalidad, morbilidad infantil, mejora de calidad educativa, etc. Ya se han cumplido los objetivos del milenio y a partir del 2020 para adelante se está hablando, o del 19 para adelante, de los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso es que cuando los invito yo a mis eventos con la Confederación de Empresarios Privados que yo estoy apoyando, básicamente lo que estamos haciendo es una Agenda 2030. Esta Agenda 2030 significa para que en el 2030 Bolivia tenga una agenda de políticas públicas que vean un tema central del desarrollo, nivel de inversión. Entonces tenemos que el desarrollo ya es medio ambiente, ya es reducir pobreza, ya es reducir desigualdad, mejorar en salud, mejorar en educación, dar infraestructura y equipamiento a la gente. Entonces, de eso se trata hoy por hoy la teoría del desarrollo. Entonces, ha habido una evolución a manera de repetición y para que se les quede claro, surge el concepto de desarrollo in stricto sensu a partir de 1945. Algunas economías, ¿por qué? Para la reconstrucción de Europa que estaba devastada. 3 conceptos estaban vinculados con desarrollo. Industrializarse, en primer lugar, generar infraestructura de hogares, viviendas, infraestructura de transporte. Aliado a eso nace el tema de progreso, el progreso de los países. Y el progreso estaba vinculado y estaba asociado. El progreso estaba asociado básicamente a que un país tenía que cumplir con infraestructura, tenía que cumplir con infraestructura de transporte, caminos, carreteras, autopistas, con infraestructura residencial, casas y edificios, hogares para la gente, y además tenía que cumplir con el tercer elemento, infraestructura de transporte, ferrocarriles, tranvías, etc. Nosotros teníamos tranvía, que era inversión de la Railway Corporation, y la Railway Corporation básicamente administraba tanto la energía del país como también que se llama los tranvías. Había tranvía en Cochabamba, había tranvía en La Paz, y habían 2 tranvías, el número 1 y el número 2. El número 1 llegaba más o menos a lo que es La Virgen, a la entrada de Obrajes, saliendo al inicio de la Avenida del Poeta, más abajo de la Casa Presidencial, y recorría básicamente desde la Plaza Murillo hasta todo el Prado y bajaba hasta la entrada de Obrajes. Después se extendió hacia la Plaza de la Loba, el tranvía número 1. Y el tranvía número 2 terminaba en mi casa. Yo vivo en el Montículo, en Sopocachi, justo a la entrada del Montículo, y recorría aproximadamente desde la terminal de buses, bajaba la Montes, pasaba la Pérez Velasco, el Prado, y entraba por las Piazzu y terminaba el tranvía en mi casa. Y si ustedes vienen al Montículo, cerca del arco del Montículo, ustedes van a ver en el piso, cerca de las gradas, a mano derecha, un pendiente, un durmiente del tranvía. Ese era el número 2. Entonces, cuando quiebra la Railway Corporation, ya teníamos un excelente sistema de transporte en La Paz, que era el tranvía. Cuando quiebra la Railway Corporation, en ese entonces,
traen buses de aproximadamente de los 50, de los 40 y asumen la misma línea del tranvía, tanto para el número 1 como para el número 2. Pero básicamente fueron desapareciendo las líneas de buses y la única línea de bus que se quedó es el bus azul número 2 del sindicato Eduardo Baroa. Y es por el número de ese tranvía que se creó el número 2. Por eso es el micro 2 que cruza la parte de la ciudad del Casco Viejo. Por eso ustedes, cuando venga alguna persona del extranjero, háganle subir al bus 2 para que recorra la ciudad. Va a pasar por Sopocachi, va a subir la Jaimes Freire, va a entrar a la Buenos Aires, va a cruzar toda la Buenos Aires pasando por la Augustus, va a pasar la Vita, va a pasar la Terminal, va a ir por la zona norte, Parque Riocinio, Avenida Armentia, va a bajar por la Colón, por la Plaza Murillo y va a bajar al Prado y del Prado va a bajar hasta la Plaza del Estudiante, va a retomar las Piazzu y de nuevo va a hacer el circuito por Sopocachi hasta la Buenos Aires. Es un circuito hermoso y es un circuito turístico que nadie se da cuenta. Cuando yo vivía en Berlín también había un bus exactamente igual. A veces el pagar un bus turístico en Berlín costaba algo así como entre 20 a 25 euros, que es algo más de 200 a 250 bolivianos. Pero yo tomaba este bus que cruzaba toda la ciudad de Berlín cuando era estudiante y tomaba básicamente ese bus por alrededor 3 euros, que es básicamente como 20 a 25 bolivianos. Entonces, con 3 euros recorría casi toda la ciudad histórica de Berlín, la parte histórica, la parte más importante, por 3 euros y el recorrido era aproximadamente de 2 horas. Entonces, el 2 representa en Bolivia exactamente igual. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces La Paz, de alguna manera como ciudad, cumplía las normas de progreso. Tenía un sistema de transporte eficiente, que era el tranvía. Había también un sistema de infraestructura de viviendas que formaba parte del casco viejo, que ahora se conoce, la Catacora, etcétera. Pero también cumplía con el requisito de un sistema industrial. Ustedes saben, en la parte norte de la ciudad de La Paz, en la parte de la cervecería boliviana y al frente está Princesa, por ejemplo, está Sassi, al frente de la cervecería, un poco más arriba, antes de iniciar la autopista. Y ahí arriba habían en la industria textilera, las industrias textiles, que ahora básicamente son viviendas y han tomado esa parte industrial y básicamente habían curtiembres y había una parte industrial importante en la zona norte de La Paz. Muchas industrias quebraron, etcétera, y además contábamos con los obrajes. Los obrajes eran fábricas textileras que estaban en la zona de que hoy se conoce como obrajes. Los obrajes derivan de la palabra obra y era básicamente tratar de hacer hilanderías y cosas textiles para la gente de la minería y la gente de las ciudades. Entonces La Paz en algún momento cumplía el concepto de progreso por el tema del desarrollo industrial, etcétera. Entonces, pero se fue rezagando hasta volverse la ciudad que tenemos hoy, no industrializada, con muchos problemas, caótica en el tema del sistema de transporte, que ha cambiado mucho con el Puma Katari y con el teleférico. Entonces, vean cómo era la evolución. Y les estoy dando algunos ejemplos de lo que era nuestro país. Entonces, esa fue la evolución y a partir de los 90, las preocupaciones sobre el medio ambiente y el resolver los problemas del bienestar están dando una nueva teoría del desarrollo. Ahora voy a entrar a tratarles de mostrar, me esperan un minuto, por favor, voy a cargar mi presentación.
Ahora sí, me indican si ven por favor la presentación. Espérenme un segundito, por favor. Ahora sí, esperemos que se muestre, no se mostraba. Ok, ahora sí. Miran, señores. Sí, 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 sí. doctor. Perfecto. Ahorita voy a poner en pantalla completa. Ahora sí. Miran, chicos. Ok. Entonces, la anterior clase nos habíamos detenido en esta presentación para aquel compañero que nos estaba diciendo, quiero escuchar teoría. Ahorita la primera parte de mi lectura he hablado acerca de la evolución del tema del desarrollo y cómo se han insertado otro tipo de elementos. Entonces, aquí tenemos básicamente los modelos y las teorías explicativas de desarrollo según niveles y variables explicitadas. Empiezan con modelos convencionales de desarrollo, que son estos, y que básicamente vean niveles técnico y económicos. Entonces había una corriente keynesiana que trataba de alguna manera de ver los problemas de que el gobierno debería industrializar, el gobierno debería encargarse de industrializar al país. Entonces esa preocupación para la teoría del desarrollo es una preocupación técnico-económica. Sin embargo, las visiones de desarrollo y los modelos reformistas empezaron a ver las preocupaciones del bienestar de las personas y se empezaban a preguntar si la teoría del desarrollo es infraestructura, es casas, es de alguna manera caminos, carreteras, etcétera. Nos estamos olvidando del principal agente económico importante, las personas. Entonces, lo social, el nivel social es importante. Entonces, forma parte de ver países desarrollados que ven la calidad de vida de las personas, de que resuelven sus necesidades básicas. Y esos son los modelos de desarrollo conocidos como convencionales ampliados o modelos de desarrollo reformistas. Entonces, eso se tiene que ver. Entonces, también hay teorías del desarrollo con modelos de dependencia. Y son modelos que explican desde el punto de vista político. Y empiezan a aparecer definiciones como países centro y países periferia. Los países menos desarrollados forman parte de la periferia y los países desarrollados forman parte del centro. O visiones desde el punto de vista geográfico que explican la dependencia, países desarrollados del norte y países subdesarrollados del sur. Si ven en el plano cartesiano, Europa y los Estados Unidos están al norte y en el sur están las economías latinoamericanas y las economías africanas. Las economías latinoamericanas y las africanas las más rezagadas y las economías norte las más desarrolladas. Entonces, estas son las explicaciones desde el punto de vista de la dependencia, desde el punto de vista político, para poder tratar de explicar dependencia y desde el punto de vista político para poder explicar el desarrollo. Después, a partir de los 80s y producto del desarrollo industrial y de toda la contaminación realizada,
empezaron a haber corrientes verdes, corrientes medioambientales. Y una de las cosas que ustedes tienen que ver a lo largo del desarrollo de Bolivia centrado centrado en minería e hidrocarburos, tienen que ver que desde la colonia hemos explotado, centros mineros. Plata en la colonia, estaño en la República, zinc, plomo, bismuto también, etc. Sin embargo, la gran tarea pendiente, la agenda pendiente fundamental es el pasivo ambiental que ha dejado la explotación minera. Muchos ríos, muchos bosques, básicamente los hemos contaminado. Y si ustedes van, por ejemplo, a Huanuni, a la mina de Huanuni, y van al mercado a tomar un café, el mercado está sobre unos tablones de madera encima de un río. Y miren de esos tablones del piso hacia el río abajo. Ustedes van a ver unas líneas verdes que salen de contaminación, que contaminan ese río. Es una línea fosforescente verde, así más o menos como fue ¿qué se llama? Como fue la contaminación fosforescente que vemos en Los Simpsons, ¿no? Entonces, vayan ustedes a tomar un café y van a ver el nivel de contaminación que hay de ese centro minero y contabilicen los otros centros mineros también. Entonces, el pasivo ambiental que ha dejado la minería desde la colonia es gigante y no hay programas de mitigación de ese pasivo ambiental. En segundo lugar, hay que empezar a ver el tema de los hidrocarburos. Las reservas, etcétera, qué daño ambiental y qué límites ambientales hay en ese sentido. Entonces, el ecodesarrollo, a partir del nivel ecológico y la preocupación sobre el medio ambiente, es otra teoría del desarrollo. Y hay modelos econométricos que miden el grado de degradación ambiental. Espérenme un segundito, por favor. Ya. Entonces, ese es el pasivo ambiental. Y después tenemos el nuevo desarrollo o las nuevas teorías del desarrollo, que ya son desde el punto de vista en el nivel axiológico, por ejemplo, sistema de valores. Porque se han identificado algunos problemas negativos al desarrollo como la corrupción. ¿Por qué tú vas a meter la uña a la compra de respiradores en pandemia? ¿Por qué tú te vas a querer enriquecer con el hambre del pueblo? ¿Por qué tú le vas a meter uña a un camino y una carretera y te vas a embolsillar millones de dólares y ese camino, esa carretera, después de meses de su construcción ya va a presentar rajaduras? Entonces, una nueva ola de economistas empezaron a identificar que las instituciones y el rol que tienen las instituciones en los países son importantes, y los principios y los valores.
Por ejemplo, en Japón es menos probable que una persona sea corrupta porque tienen un sistema de valores que ve que no debes robar, de que lo que estás haciendo básicamente está afectando a un tercero, que es la sociedad. Y también nosotros, pese a que hemos dicho ama sua, ama yuya, ama aquella, como valores que teníamos desde nuestros antepasados, robamos, matamos y afectamos el medio ambiente y el desarrollo de nuestro país. Entonces, esa ola de economistas como básicamente empezaron a ver que las instituciones fueron importantes, como Acemoglu, que dijo institutions matters, y instituciones lo definió que forman parte al cumplimiento de la ley. Rule of law es cumplimiento de la ley, y que instituciones y países fuertes determinan el desarrollo de los países. Y toda la teoría de Acemoglu establece que el cumplimiento de la ley, los principios y valores, menos corrupción, instituciones que resuelvan problemas de los ciudadanos, etcétera, hacen países desarrollados. Entonces empiezan a ver, y es esta última columna, nuevas teorías de desarrollo sostenible, nuevas teorías de desarrollo humano, que miran nuevos valores, ética ecológica, bienestar de las futuras generaciones, sostenibilidad del desarrollo. Entonces, básicamente, todo este cuadro muestra los avances desde el punto de vista de la evidencia y de la teoría sobre el tema de desarrollo. Entonces, las teorías del desarrollo están vinculadas al ciclo económico. Una etapa de la industrialización de los países como Europa determinó que básicamente se definiera desarrollo por aquellos países que estaban industrializados y que hacían producción en masa para consumo en masa. Y eso se denomina la mercadotecnia de la producción. Sin embargo, habían otras teorías que surgen a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XX, y eran teorías básicamente clásicas que formaban parte de aquel liberalismo clásico. Y por otro lado, tenemos las teorías marxistas que también tocaron el tema del desarrollo y otras disciplinas como la sociología económica clásica. Entonces, estas tres teorías son aquellas teorías que forman parte del desarrollo desde un punto de vista, teoría del desarrollo, desde un punto de vista de la teoría del desarrollo clásico. Y las tenemos aquí. Y en stricto sensu aparecen desde el siglo XVIII, que empieza la revolución industrial, hasta los años 70 del siglo XX, la teoría del desarrollo clásica. Y tenemos, por ejemplo, el liberalismo de Adam Smith, el materialismo histórico de Carlos Marx y la sociología económica clásica de Max Weber, como teorías clásicas que ven temas económicos, sí, pero de desarrollo también. Y a partir del siglo XIX empiezan las teorías del alcance, es decir, de llegar, del catch up. Catch up en español significa agarrar, alcanzar. Y básicamente se veía que los países a nivel mundial se estaban estableciendo heterogeneidades y asimetrías en el tema del desarrollo. Espérame un segundito, por favor. Uno de sus compañeros creo que ha entrado y lo voy a admitir. Ok. Entonces estas nuevas teorías que están apareciendo a partir del siglo XVIII
se reforzaron con esas teorías del siglo XIX y del siglo XX que tenían sus visiones nacionalistas y su visión comunista. La visión nacionalista era básicamente tratar de ver que debemos desarrollar nuestra industria para adentro. Y la visión comunista básicamente era la visión de Mao Zedong en China, básicamente de desarrollar un bloque importante industrial para poder desarrollar. Entonces entra en debate varias teorías. Primero, la teoría de la modernización y las teorías del subdesarrollo, que estaba vinculado a las teorías del sistema mundial y las teorías de la dependencia. Entonces, como les había explicado al inicio de mi lectura, desde 1945 a mediados de los años y hasta mediados de los años 70, que era la edad de oro del capitalismo, se estableció un desarrollo basado en la industria y en la infraestructura como elemento central. También, de alguna manera, en el siglo XX, las teorías de alcance, las que decía anteriormente, las catch-up, en su visión nacionalista y en su visión comunista, trataba de ver el desarrollo de los países más industrializados. Y si ustedes ven, por ejemplo, el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pensaban que el desarrollo vinculado a estos países que eran socialistas estaba vinculado con la industrialización, industrializar a toda costa. Sin embargo, algo que se vio con la experiencia es que esa industria era de pésima calidad y era una industria que no funcionaba. Y lo mismo fue en los 70s, por ejemplo, en China, los productos chinos eran de pésima calidad. ¿Cómo voy a hacerlo? Cérramelo, pues, no. Cérramelo. Por favor, un poquito. Sí. Hay dos proteínas. Te vas a poner la proteína negra en chocolate. A la leche. Te vas a poner 3 vasos de leche con 2 plátanos y una gotita de vainilla. No le vas a poner azúcar, cero azúcar. Un poco de vainilla, de leche. Entonces les había mencionado, la teoría del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial surge con la teoría de la modernización, con ese progreso que les he dicho. Entonces, la teoría de la modernización se apoyaba en postulados neoclásicos. De alguna manera, se apoyaba en principios schumpeterianos, porque Schumpeter decía que Schumpeter expresaba que países dedicados a la exportación de materias primas se cumple la ley de David Ricardo de la teoría de los rendimientos decrecientes, es decir, dedicados como Bolivia a minería e hidrocarburos, en algún momento van a gastarse esos recursos y van a desaparecer. Entonces Schumpeter establecía que la tecnología, la inversión y la eficiencia de las instituciones hacía de alguna manera que se llama el que estos países puedan resolver el problema de los rendimientos decrecientes. Schumpeter expresaba que a partir de la inversión y la modernización de la tecnología podía apoyar ese tema. Por el otro lado, estas teorías de la modernización a partir de postulados neoclásicos estaba basado en lo que les acabo de decir de David Ricardo. Ventajas comparativas, la evolución del crecimiento sectorial de Clark,
que decía que los países deberían desarrollar a nivel interno, pero dividiendo entre sectores a lo largo del país. Por ejemplo, en Santa Cruz hay agroindustria, desarrollar el sector agroindustrial. En el norte de La Paz hay trópico, desarrollar esa parte vinculada a los agronegocios del norte de La Paz. En el lado de Tarija, el sector vinero, etcétera. Entonces, tratar de ver ese crecimiento sectorial. Y por otro lado, también las etapas de la modernización tratan de ver las etapas de crecimiento lineal de Rostov. Rostov, de alguna manera, trataba de ver que el crecimiento, de alguna manera, es un sucedáneo del desarrollo, pero es un crecimiento por etapas, niveles, la linealidad del crecimiento de Rostov. Y aquí tenemos Clark, por ejemplo. La intervención del Estado para Clark era crucial y eso impulsaba el crecimiento de la industria. Tenemos 3 sectores, sector 1, sector 2, sector 3. Entonces, lo que decía Clark depende del nivel de ascenso en el caso sectorial y de la intervención estatal para que este sector número 1 se desarrolle. Y por otro lado, ese circuito que debería haber al interior de las áreas geográficas deberían alimentarse por el desenvolvimiento y el desarrollo de cada sector industrial. Por ejemplo, Santa Cruz con su agroindustria debería proveer a parte del occidente para alimentar al país. Tarija, desde el punto de vista del sector vinero, debería tener compradores desde Pando hasta los otros departamentos. Entonces, Clark trataba de ver las cualidades regionales y las cualidades sectoriales en que los países deberían desarrollarse basada en factores internos. Rostov trataba de ver que las sociedades tenían niveles, la linealidad del crecimiento del nivel de desarrollo económico a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la sociedad tradicional china, solo que básicamente decía que la sociedad tradicional china, por ejemplo, se dedicaba a la agricultura, pero después se salieron de la agricultura y se dedicaron a otros elementos centrales e importantes que eran a establecer industria en muchas regiones chinas. Entonces hay una transición de la sociedad tradicional a la sociedad industrial. Y esa transición, luego que la industria empezaba a funcionar, establecía un despegue, madurez hasta llegar en consumo en masa. Esta teoría sirvió aproximadamente desde los 60s, pero de alguna manera hasta los 70s se determinó producción en masa para consumo en masa. Desde el punto de vista de la teoría. Y tenemos también en esta siguiente parte otras teorías y más que nada las teorías que explican lo negativo. Si desarrollo es positivo, si desarrollo es calidad de vida, si desarrollo es bienestar, han existido otras teorías del subdesarrollo que han estado vinculadas a explicar por qué estamos pobres como estamos, por qué estamos subdesarrollados como estamos. Y básicamente han existido las teorías estructuralistas de Myrdal, por ejemplo, la del crecimiento acumulativo, o de las relaciones centro y periferia de Previch y Furtado y otros economistas de la CEPAL, en la que enfatizaban que los países no se desarrollan porque tienen problemas estructurales. Y sin embargo, hay otros
teorías como las neomarxistas, que establecen las teorías de la dependencia como de Günther Frank, o la teoría de la desconexión que existen entre las regiones y los países de Samir Amin, o la del intercambio desigual de Argiri y Emanuel. Y finalmente tenemos las teorías de los sistemas mundiales, de Wallerstein sobre todo, donde dicen que el sistema mundial es un sistema interconectado, pero existen algunos países que no están interconectados en el sistema mundial, como los africanos y los latinoamericanos, y donde persisten sus problemas de subdesarrollo, porque no están asociados al comercio mundial. Entonces, dentro de esas teorías del subdesarrollo tenemos a Myrdal, que básicamente dice que los países deberían identificar áreas deprimidas, regiones en donde hay ausencia de capital, infraestructura deficiente, recursos humanos y recursos naturales ineficientes o deficientes. En el caso de Pando, caso de Beni, caso de Tarija, caso de Oruro, y se debería requerir una intervención pública para que esas áreas deprimidas se conviertan en áreas desarrolladas, buenos recursos humanos, explotación de los recursos naturales, trasladar capital financiero y productivo, mejorar la infraestructura, y era una teoría básicamente de 1950. Y por otro lado, tenemos las teorías de la dependencia, de las relaciones centro y periferia, por ejemplo, de Raúl Prebisch de 1949, Samir Amin de 1973, Celso Furtado de 1974. En donde básicamente explicaban Prebisch, Amin y Furtado, Rostow se equivoca. Y decía que al equivocarse Rostow, decían que el crecimiento no es lineal. La producción y la riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo de otros al que quedan sometidos. Por ejemplo, de que país de Bolivia esté sometida a los intereses de otros países. Las relaciones comerciales benefician a unos y perjudican a otros. Y el modelo centro-periferia describía de alguna manera la relación entre países desarrollados, los centro, y países subdesarrollados o poco competitivos. Samir Amin, Prebisch y Furtado también decían que la intervención del Estado es crucial y es importante, y el subdesarrollo de alguna manera ha sido generado por el propio proceso de desarrollo. Intervención estatal es importante, empleo público, infraestructuras y servicios, mucho más. Entonces, entre los años 50 y 60, aparecieron para un avance en estas teorías, las teorías de los polos de desarrollo, entre los 50 y en los 60. Y en el caso de Bolivia, fueron implementados desde 1970 en la dictadura de Banzer, con las corporaciones de desarrollo, que se trataba, por ejemplo, había Cordeor, Corporación de Desarrollo de Oruro, Cordech, Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, Cordecruz, Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Y quizás los únicos negocios que han sobrevivido a estos polos de desarrollo son, de alguna manera, las plantas industrializadoras de leche, las PIL. Ustedes sabrán básicamente que en los 70s nacieron las plantas industrializadoras de leche y llegaron de alguna manera a privatizarse en los años 90. El Grupo Gloria privatizó estas plantas industrializadoras de leche y hoy día de hoy son unas plantas
que ofrecen productos excelentes derivados de los lácteos. Compren una mantequilla Pil, por ejemplo, o compren un biogurt ahora, que tiene todas las normas de tecnología de un yogur procesado que hace muy bien a la flora intestinal, por ejemplo. Pero empezaron en los 70s. Y en los 80s las plantas industrializadoras de leche ya eran polos de corrupción y de botines políticos. Unas plantas que empezaron y entraron a la quiebra y después fueron privatizadas. Es el mejor ejemplo de un éxito de la privatización, la planta industrializadora de leche. En la actualidad, el Grupo Gloria, que del Perú, de la leche Gloria, es el que maneja las plantas industrializadoras de leche y tiene productos especiales e importantes para el país. Ok, yo me voy a quedar aquí, voy a hacer una recapitulación sobre las teorías. Primero, las teorías están en función al tiempo, al ciclo económico. De convencionales pasan a ver el desarrollo sostenible, surgen después de 1945. Las teorías clásicas del desarrollo son las del liberalismo clásico de Adam Smith, Carlos Marx y Weber. Posteriormente, esas teorías son entre el siglo XVIII y XIX. Las teorías del siglo XIX y XX del desarrollo son las del catch-up. Y existen teorías de la modernización y del subdesarrollo que tratan de ver y analizar al desarrollo como tal. Tenemos en 1940 la teoría de Clark, que dice que los países encuentran el desarrollo potenciando el crecimiento sectorial de los países. En 1960, Rostow dice que el crecimiento es por niveles, es lineal, desde la sociedad tradicional hasta el consumo en masa y la producción en masa. Hay teorías de crecimiento circular de Myrdal de 1950 que dice que la intervención pública debe resolver los problemas de las áreas deprimidas. Finalmente, las teorías que ven el subdesarrollo, Previch, Amin, Furtado, etcétera, que en donde el crecimiento no es lineal y existen problemas importantes. Y finalmente, la teoría del desarrollo de los polos de desarrollo. El mejor caso, básicamente, PIL, planta industrializadora de leche. Me he extendido en mi lectura, hemos visto muchos conceptos, los voy a reforzar el siguiente jueves, pero digamos quisiera ver la repercusión por parte de ustedes sobre lo que acabamos de ver. Adelante, por favor, chicos, dudas, aclaraciones. Y con esto hemos cumplido la clase del jueves que no les he podido dar y en casi una hora de lectura he podido resolver la clase que les iba a dar el jueves y la clase de hoy. Lo voy a volver a repetir la siguiente clase, hemos visto varios conceptos, varias teorías y la idea es que lo aprendan. Consultas, chicos, dudas, aclaraciones. José Manuel.
Mi querido José Manuel, muchas gracias, pero bueno, hay docentes también que todavía están en el siglo pasado, pues. Hay que respetar sus ideas. Y si en la carrera se propone, digamos, solamente visiones desde el punto de vista de crecimiento, es momento que ahora ustedes que ya van a ser, ya son economistas ustedes, les falta formalizar, porque ya están en el último nivel de su carrera. Seamos, pues, hagamos bullicio, hagamos bulla con estas nuevas teorías del desarrollo. Midamos pobreza, veamos desigualdad, midamos medio ambiente. Es momento que si mi curso se anima a sacar teorías o, perdón, tesis acerca del tema del desarrollo, sería importante. Y por otro lado, renovación de ideas. Cuando yo estaba en Alemania, yo no había estudiado economía del medio ambiente. En el doctorado que hice, básicamente había economía del medio ambiente 1, 2, 3 tópicos del medio ambiente y modelos econométricos medioambientales. No había visto como 5 niveles de economía del medio ambiente. Les pregunto, ¿hay alguna materia que ve medio ambiente en la carrera? Creo que no hay en el pensum. Y es la carrera del futuro, porque estamos entrando en un proceso de cambio climático. Entonces tuve que actualizarme porque en toda la carrera de economía no había visto medio ambiente. Y sin embargo en Alemania, que es un país altamente verde, lo primero que te enseñan cuando llegas a Alemania es reciclar tu basura. Tienes que lavar el yogur que tomas, el vasito de yogur de plástico lo tienes que lavar y lo tienes que poner en una bolsa amarilla, lavado para que se recicle. Separar papel, separar vidrio, etc. Y si no lo haces, llega una policía medioambiental y te pone una multa porque has botado los desechos así. Porque Alemania tiene una industria de la transformación de la basura. Entonces, seamos progresistas, veamos las materias y estos nuevos tópicos del desarrollo e innovemos. Y ustedes también traten de buscar estos tópicos que los estoy discutiendo yo desde el primer día de clases del desarrollo. Bienestar, calidad de vida, etcétera, que son importantes. Entonces, es un tema central que ustedes tienen que, de alguna manera, definir y redefinir. Entonces, si la academia no lo está haciendo, la propuesta de las tesis de economía, o sea, yo creo que no les van a decir no si ustedes proponen algo vinculado a la teoría moderna del desarrollo. Depende de ustedes. El siguiente aspecto es que, de alguna manera, en los últimos 14 años de la administración de Evo Morales nos hemos quedado en la Guerra Fría. Porque básicamente lo que él proponía es, y hasta ahorita se sigue escuchando cosas de la derecha, cosas de la izquierda. Ah, ya, esto es de la derecha, esto es de la izquierda. Lo de la izquierda está bien, lo de la derecha está mal. Los vendepatrias de la derecha, los progresistas o los nacionalistas que velan el país de la izquierda. Dios mío, ese es un debate de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se divide el mundo entre socialismo y capitalismo. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Sin embargo, ese debate ha muerto en la caída del muro de Berlín. Y es un debate ahora cada vez más de buscar políticas públicas de centro, chicos, tanto de izquierda como de derecha, que puedan funcionar. Si ustedes como economistas y no como políticos analizan las políticas neoliberales, han sido muy buenas.
excelentemente buenas hacia 1985. Restituyeron los equilibrios macroeconómicos. Establecieron medidas de políticas de competitividad a partir de un tipo de cambio Crowley-Peck flexible. Y el mejor decreto de Víctor Paz Estenssoro, el 21060, reformó la economía. Políticas de derecha. Sin embargo, no se puede esperar que 20 años en donde funcionó el modelo neoliberal, no se puede esperar que esas políticas continúen, y una de las deficiencias de esas políticas neoliberales fue lo social. No llegaba a la gente, no mejoraba la calidad de vida, no mejoraba el estándar de vida de la población, aumentaba la pobreza y no revertía la desigualdad. Entonces, para eso, como economistas, tenemos que ver políticas populistas de izquierda que puedan resolver esos temas. Y hay políticas, por ejemplo, que tratan de ver la reducción de pobreza sectorial, atacando geográficamente la pobreza. Entonces, también ustedes, es el punto en que empecemos a debatir modelos de desarrollo de centro. Y un modelo de desarrollo de centro es el de la economía social de mercado, que no es básicamente el extremo socialista de izquierda, ni tampoco el extremo neoliberal de derecha, sino la economía social de mercado es el modelo económico que está en la Constitución de la Unión Europea, que trata de ver políticas de mercado, que son de derecha, pero también políticas sociales en beneficio y en bienestar de la población. Y lo que estamos haciendo ahora con las invitaciones que les estoy mandando yo con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, estamos debatiendo de manera sectorial los problemas que existen en los sectores y la solución a esos problemas es inversión. Por eso yo los voy a invitar y la idea es que se sumen para escuchar ideas de analistas que han estado en el sector por mucho tiempo. Entonces, a la respuesta de alguna manera de José Manuel es si la carrera de alguna manera está sugiriendo tesis bajo el paraguas de la teoría clásica, es momento que nosotros empecemos a analizar y hacer investigación desde un punto de vista moderno. Y lo otro, sí existen instituciones que están debatiendo una nueva visión de desarrollo. Mi objetivo con esos talleres, webinars que estoy haciendo con la Confederación de Empresarios Privados es, en un webinar, tratar de hacer una crítica al patrón de desarrollo de Bolivia. ¿Por qué no desarrollamos? ¿Por qué seguimos entrampados en un patrón de desarrollo de materias primas, hidrocarburos y minerales y no damos el salto cualitativo hacia la diversificación y desarrollo industrial? Ese es básicamente el desafío y el desafío está en sus manos. Hagan tesis interesantes, tesis modernas. Víctor Vladimir me dice, ¿es posible aplicar un modelo para el desarrollo que sea del pasado y esperar obtener esos resultados o los últimos modelos son los más realistas aplicables? ¿Cuál de todos los modelos explica mejor la realidad actual boliviana? Yo creo que es bien difícil aplicar un modelo que ha tenido éxito en otros países. Por ejemplo, el modelo de los tigres asiáticos, de Malasia, Corea, Indonesia, etcétera. Si aplicamos el mismo modelo nos puede ir mal. Porque aquí el tema central es que Bolivia tiene una realidad distinta a esos países, una cultura económica diferente y una musculatura también distinta. Entonces aquí hay que debatir en el ámbito académico, en el ámbito del sector público y del sector privado, cuáles son aquellas variables y políticas que puedan formular un modelo de desarrollo
con la musculatura y con las características de la economía boliviana. Ya sabemos que dedicarnos a minería e hidrocarburos básicamente son altamente sensibles a la caída de los precios. Ya sabemos que el desarrollo de la agroindustria es importante. Ya sabemos que dotar de infraestructura, caminos, carreteras, llegan a los mercados. Ya estamos sabiendo que regalar dinero a partir de bonos es despilfarro de dinero y la gente se acostumbra o se está acostumbrando a levantar la mano. Y ya sabemos que la mejor política de reducción de pobreza es dar un empleo al pobre. Pero darle el empleo significa cambiar la matriz productiva e industrializar y diversificar los diferentes sectores del país. Es decir, para una política real de reducción de pobreza es importante no regalar el pescado, es decir, no dar bonos, sino también enseñarle a pescar a ese pobre. Si tú le enseñas a pescar, él de manera individual lo va a poder lograr. Entonces tenemos que debatir ese cambio de patrón y de modelo del desarrollo. Y ese es mi objetivo. Luego de estos webinars que estoy haciendo con los privados, vamos a sacar una agenda y un estudio acerca de modelo de desarrollo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Perdón, una última consulta. Bueno, Ariel. Sí. Usted indicaba en la primera pregunta que le hizo mi compañero que, bueno, lo mejor sería establecer un modelo de centro de mercado como lo hizo Europa. Y, bueno, yo por lo menos pienso de que sí, verdaderamente es un modelo exitoso el de Europa, pero para consolidar ese modelo, bueno, ha tenido que atravesar ciertos niveles de integración. Bueno, y hay niveles, ¿no? Está sobre todo el libre comercio y preferencias arancelarias, uniones aduaneras, mercados comunes, pero el nivel más alto de integración es justamente desarrollar una unión económica que, bueno, que detrás de ella esté como pilar una misma moneda local. Y eso es por lo menos lo que Europa ha logrado consolidar, un mismo régimen monetario, se podría decir, que es el euro quien une a todas las naciones. Ahora, en ese entendido, ¿cómo Bolivia puede aplicar un modelo parecido al de Europa si es que, bueno, nosotros ni siquiera hemos consolidado niveles de integración con otros países? Sí tenemos como, por ejemplo, la CAN, etcétera, y queriendo entrar al Mercosur, pero como quieran, estos procesos de integración son excluyentes a economías. Esa es mi consulta, licenciado. Muchas gracias, Ariel, y te agradezco tu intervención porque realmente se muestra, lo que extracto de tu intervención es que las cosas están vinculadas a procesos. Es un proceso de 20, 30 años que requiere para llegar al proceso de avance. Pero en esos 30 años, en esas varias décadas de trabajo, tienes que cumplir ciertas cosas desde el punto de vista económico. Ustedes saben que la Unión Europea nace de la Comisión Económica Europea y antes de la Comisión Económica Europea había la Unión del Carbón y el Acero, es decir, diferentes fases del proceso de integración europea. Por un lado, primero, Unión del Carbón y el Acero, la CEE, Comisión Económica Europea, y después se llegó a lo que ahora es la Unión Europea. ¿De cuántos años estamos hablando? De 60 años, chicos. Alemania estaba prohibida de hacer ningún proceso de integración después de la Segunda Guerra Mundial. Les digo, el proceso de cambio duró 14 años y ya estábamos como economía fuerte. Despilfarramos dinero, no nos industrializamos. Alemania en 15 años, después de 1945, se llamó
país industrializado en 1960. Le demoró 15 años, primero, de reconstruir su economía, reconstruir su infraestructura e industrializarse. 15 años solamente. Entonces les he dicho, les he provocado a ustedes, sería una tesis interesante tratar de comparar la bonanza de Bolivia con la reconstrucción de Alemania, que se llamó el milagro económico alemán, que no fue milagro, fue trabajo de los alemanes, implementación de políticas públicas coherentes, lo que se llamaba el Ordnungspolitik, las políticas de orden y saneamiento. Y Alemania empezó con políticas liberales, ni siquiera neoliberales. Walter Eucken fue uno de los economistas que estuvo a cargo de esas políticas que sirvieron para el modelo de economía social de mercado alemán. Y el modelo de economía social de mercado alemán estaba en el centro, ni tanto viraba a lo socialista, al modelo socialista, ni tanto viraba hacia el modelo neoliberal. Era un modelo de centro, porque a partir de políticas de mercado fomentaban el empresariado privado, pero también de alguna manera fomentaban el área social, el bienestar de la población. Entonces, lo que yo quiero rescatar aquí de Ariel fue primero que Alemania empezó con su modelo de centro, economía social de mercado. En los 70s ya podía formar parte de la Comisión Económica Europea. Y el largo proceso de integración empieza con, en teoría de la integración, si es que existe todavía esa materia en la carrera, se habla sobre niveles de la integración. Los países se integran en un primer approach con tratados de libre comercio. Con el Perú tenemos un tratado de libre comercio, es decir, desgravamos una lista de productos, de bienes y servicios para transar, importar y exportar. Tenemos un tratado de libre comercio con el Perú. El siguiente nivel de integración es básicamente la unión aduanera. Establecemos una lista de productos en donde básicamente esos productos no están gravados por aranceles. Ustedes saben que por definición el arancel es el impuesto a la importación. Y establecemos uniones aduaneras. Después de la unión aduanera, que sirve solo para bienes y servicios, el siguiente estadio de la integración es la unión política. Es decir, que geográficamente eliminamos las fronteras y establecemos un espacio geográfico común. Pero para llegar a la unión política necesitamos, de alguna manera, que se establezcan políticas públicas, económicas, fiscales, monetarias comunes. Y después de eso viene la unión monetaria, que entre países establecemos una moneda común en el caso del euro, que desde España, Alemania y otros países, Francia, utilizan el euro como moneda común. Y para realizar el estadio de la moneda común, los bancos centrales, el Bundesbank, la Reserva Federal de Francia, etcétera, tienen que establecer políticas monetarias uniformes. Y después de eso viene la integración total. La integración total implica también medidas en términos de empleo para que haya empleabilidad de franceses que trabajen en Alemania, de alemanes que trabajen en otros países, en España de la Unión Europea, y régimen de inversiones para todos estos enfoques. Entonces estamos hablando de décadas de trabajo. Sin embargo, en el caso de Bolivia, si todas las políticas son coyunturales, si están viciadas de enfoques políticos, si la política se superpone a la economía y que los avances políticos muestran despilfarro, corrupción, descuido de la salud, descuido de la educación, mucho difícil o muy difícil va a ser poder establecer un modelo de desarrollo coherente para el país.
Estamos haciendo un esfuerzo con estos webinars que el sector privado haga un consenso en el tema de sus políticas de inversión. Esperemos que lleguen a ese consenso y hayan políticas interesantes, pero necesita el sector privado del sector público que establezca el entorno importante para que trabajen de alguna manera en coordinación sector público, sector privado. Y también es necesario de la academia, de las universidades, para que saquen profesionales de calidad para que puedan trabajar en el sector privado y en el sector público. Entonces hay una complementariedad de políticas públicas para que haya un éxito. No solamente es que el sector privado trabaje bien, sino que el sector público también sea eficiente. Entonces, al finalizar, Ariel, se requiere de muchas precondiciones. Y esas precondiciones son buenas políticas, voluntad política, buenas instituciones, buenas políticas públicas, coordinación en diferentes niveles, micro, meso y macro, de muchas cosas, de una lista de cosas. Y también de un cambio de mentalidad. Si vamos a seguir siendo rentistas, si vamos a seguir tratando de cortar un pedazo de la torta que nos llega básicamente de exportar minería e hidrocarburos, no vamos a avanzar mucho. Cambio de mentalidad también es importante y voluntad para poderlo hacer. Si tú entras a un cargo de gobierno y te beneficias comprando respiradores que valen $5,000 y los dices que lo estás comprando en 15,000, no sirve. Ese dinero va a ir al despilfarro. Si tú eres un presidente que vas a inaugurar canchas de césped sintético en poblaciones donde se necesitan escuelas y hospitales, no sirve. Si tú eres un presidente que haces empresas públicas todas deficitarias, Lácteos Ball, Papel Ball, Carton Ball, por el hecho de que estás industrializando al país y ninguna funciona, es despilfarro. Cuando tú no entiendas que a lo largo de la historia política del país, económica del país, las empresas públicas han fracasado desde 1920 hasta el 2020, y no entiendas que ese fracaso se debe a que son botines políticos, hay corrupción, hay ineficiencia y no manejo con enfoques administrativos, el país no va a cambiar. ¿Alguna consulta más, señores? Ok, con la clase de hoy, larga hasta las 12, sé que es pesado tratar de hablar como loro hasta esta hora, pero de alguna manera he resuelto la clase del jueves, ¿no? Vamos a repasar el día jueves siguiente también, pero vamos a tener control de lectura. Hoy día les voy a subir un paper, que es un paper que lo he rescatado de la biblioteca de la CEPAL, del repositorio de la CEPAL. Cuando visité esa biblioteca les he contado que esa publicación estaba olvidada, estaba empolvada. Entonces pedí que de alguna manera se digitalice esa publicación porque fue una publicación hecha por economistas de la CEPAL cuando nació la CEPAL en 1950 acerca de la realidad del desarrollo de Bolivia. Entonces quiero que lean esa publicación, la voy a subir a la plataforma Moodle hoy día y ustedes léanla por favor para el jueves y lean para aprender, lean para conocer acerca de la realidad del desarrollo del país y no lean para el control de lectura, aprendan esa lectura. Me quedo aquí y que tengan un buen fin de semana, chicos. Hasta el día jueves, por favor. Igualmente, Lick. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.